Bueno, ¿qué tal, profesor? Mi equipo es el equipo número 5 y el día de hoy les estaríamos exponiendo sobre la resistencia de los materiales. Mi equipo está compuesto por los siguientes integrantes: Evelina Resli Flores Leos, Mariana Guadalupe Islas Juárez, Diego Esaú Telles Herrera y el líder Eduardo Quesada Franco. Bueno, les estaremos hablando acerca de la resistencia de los materiales y queremos recalcar que esta nos permite estudiar el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos que se puedan deformar. Asimismo, pues tomar en cuenta que podemos conocer diferentes conceptos como lo son la tensión, la deformación o la ley de Hooke, que estas van relacionadas con la tracción, la presión, la torsión y la fricción, entre otros esfuerzos. Bueno, vamos a iniciar explicando algunos de los conceptos que tenemos. En este caso, les vamos a estar explicando sobre la tensión. Bueno, esta se utiliza especialmente para los sólidos cuando se supera la tensión de rotura de algún material, ya sea que éste se quiebre y así podemos saber que cuanta más fuerza, pues hay más tensión. Y cuando más área, pues podemos encontrar menos tensión. Por otro lado, tenemos los materiales dúctiles, que estos son los que pasan por deformaciones permanentes. Un ejemplo de ellos pues, puede ser el cobre, el bronce o el oro. Bueno, en este caso vamos a pasar con lo que es el material frágil y es bien interesante porque este tipo de materiales son los que no permiten algún esfuerzo mayor. Es decir, cuando llegan a su punto de quiebre no permiten una fuerza más, ya que, como lo dicen, es un material frágil y al llegar a su punto máximo es cuando hace la ruptura. A comparación del material dúctil, llegando a su punto de quiebre, aún puede resistir un esfuerzo más o en este caso puede resistir más ese material. En este caso, para los materiales frágiles tenemos como lo puede ser un lápiz que al momento de doblarlo, en vez de deformarse, pues lo que pasa es que se troza y ahí es donde podemos notar que es un material frágil. Bueno, en este caso tenemos como otro concepto lo que es la tensión última. Igual aquí es bien interesante ya que en este caso es cuando un material llega a su máximo punto de quiebre, es decir, cuando se encuentra ya la mayor tensión antes de que se rompa o de que tenga alguna deformación que sea de forma permanente. Entonces, en este caso es la última tensión que puede resistir ese material y que va a permitir que quede en una sola unidad o se rompa y quede en una, en dos o diferentes unidades. También tenemos lo que es la resiliencia y en este caso es cuando encontramos una deformación plástica en un material dúctil. En este caso se llega a volver más duro, por lo cual hay menos capacidad de que se pueda deformar antes de romperse. Ok, también tenemos lo que es el punto de fallo de un material dúctil. Como ya sabemos y nos lo explicaron anteriormente, un material dúctil es aquel que es capaz de deformarse y no perder sus propiedades. Este es entonces su punto de fallo es cuando llegamos o alcanzamos su tensión máxima a lo que esto se le llama de fluencia. También tenemos lo que es el punto de fallo de un material frágil, que es hasta que llegamos a su punto de ruptura, que eso quiere decir, como por ejemplo, como lo dijo mi compañero, podemos tener un palito de madera. Nosotros al ejercer alguna tensión de ambos lados, podemos decir que su punto de rotura, que su punto de fallo llega al momento en el que este palito llega a romperse. También tenemos lo que son los tipos de esfuerzos. Tenemos el esfuerzo por compresión, que se dan en fuerzas que aplastan o comprimen algún cuerpo y son fuerzas opuestas enfrentadas y actúan hacia el interior del objeto. Podemos tomar en cuenta lo que es un cubito, en lo que podemos aplastarlo y este regresa a su forma normal. También tenemos lo que es el esfuerzo cortante, que esto es cuando se ejerce un esfuerzo o unas tensiones paralelas y lo que esto hace de que de manera transversal estas se compriman y comúnmente esto suele darse en 45 grados cuando es cortante, o también tenemos el de torsión, que es una fuerza aplicada en algún cuerpo o alguna distancia perpendicular que en un eje que genera una rotación
dentro del material que estamos utilizando. También tenemos lo que es la flexión. La flexión es la capacidad que tiene un material de soportar ciertas fuerzas que nosotros aplicamos o cierta tensión perpendicularmente al eje longitudinal. Bueno, después tenemos el ejercicio de esfuerzo normal. Bueno, en ese ejercicio nos dice que determinemos el esfuerzo normal desarrollado en la barra AB si la carga tiene una masa de 50 kilogramos y el diámetro de la barra AB es de 8 milímetros. Bueno, ¿para aquí qué vamos a utilizar? Primero vamos a tener que encontrar nuestras fuerzas internas, que esto lo utilizaríamos con la fórmula de los momentos o la sumatoria de momentos de fuerzas en Y, que esto es igual a 0. Debemos de igualarlos a 0. Después, ¿por qué nos dice da 4 quintos? Esto nos da 4 quintos porque en la imagen, como podemos ver, nos da un triángulo, el cual nosotros estaríamos calculando de que el 4 es en el eje de las X y el 3 va hacia el eje de las Y. Y aquí lo único que aplicamos es una regla del 3, lo cual nos aplica o nos da como resultado esta fracción que sería 4 entre 5. Y esto después se le estaría restando a las fuerzas de A y B. Después, para calcular las fuerzas de encontradas en Y, debemos de hacer lo siguiente, que es lo mismo de hacer la sumatoria, pero ahora con el otro lado o sacando el cateto puesto por el cateto ya ausente para que nos dé la hipotenusa, lo cual estaríamos restando los 490 kilogramos encontrados de la fuerza, y esto estaría igualando a 2. Después resolviendo el 2 o la fuerza que tenemos en AC, nos estaría dando una resultante de 817,5 kilogramos, lo cual esto estaríamos igualándolos a newtons. Y pues reemplazando lo que tenemos en el 1, que aquí se puede ver, se obtiene una fuerza de AEB de 654 newtons. Después vamos a tener que sacar el cálculo de la sección del área de la barra, el cual pues para sacar la área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque pues nos está diciendo que es un diámetro y esa es la fórmula del área para sacar el área de un círculo. Y pues ya, hacemos los cambios y lo cual nos estaría dando 50,7 milímetros cuadrados. Después para calcular el esfuerzo, esta es la fuerza sobre el área aplicada. En este caso, nuestra fuerza aplicada que encontramos fue de 654 newtons, lo cual estaríamos dividiéndolo entre los 50,27 milímetros cuadrados, que fue nuestra resultante del área de nuestro círculo. Y después, como fuerza final o esfuerzo normal calculado, es de 13,01 megapascales. ¿Por qué megapascales? Porque los newtons sobre metros cuadrados nos dan como resultante los megapascales, que son millones de pascales. Después tenemos nuestro ejemplo de esfuerzo cortante, el cual pues nos dice que en el pasador del 20 milímetros de diámetro, ubicado en A mayúscula, y el pasador de 30 milímetros de diámetro, que está en B, los cuales soportan la viga mostrada, y como aquí podemos ver, está nuestra viga con una fuerza que es negativa porque va hacia abajo de 30 kilonewtons y con una área del punto C al donde intersecta nuestra fuerza es de 2 metros y de donde intersecta nuestra fuerza hasta donde está nuestro punto B es de 4 metros, que en total son 6 metros. Para hacer esto, primero debemos calcular los momentos en A e igualarlos a 0. En este caso, primero debemos encontrar la fuerza que se está aplicando. En este caso, como es negativa porque va hacia abajo, se pone menos 30 kilonewtons sobre el área o la distancia que existe, que en este caso son 2 metros, más la fuerza de B, que en este caso es lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos un triángulo, el cual va a ser por el cateto adyacente por el cateto opuesto, lo cual nos estaría dando como resultante la hipotenusa, lo cual nos da como 4 quintos, y esto se saca con la misma regla de 3, y esto pues se va a multiplicar por la distancia que existe, que desde nuestro punto C, que es del lado izquierdo hasta el lado derecho, son 6 metros los que existen. Esto lo igualamos y pues para encontrar las fuerzas en B tenemos que hacer un despeje que sería 30 kilonewtons por los 2 metros que encontramos por 5 entre 4 por 6, porque el 4 como está dividiendo lo vamos a bajar abajo como multiplicando, y lo cual nos da una fuerza resultante en B de 12,5 kilonewtons. Después, bueno, tenemos para calcular las fuerzas en Y, lo cual vamos a tener igual que calcular las fuerzas en X, igualarlas a 0. Aquí primero buscamos que no conocemos
AX, pero sí conocemos la fuerza que nos había dado como resultado en las fuerzas de B. Entonces, lo único que hacemos es con el mismo triángulo, vemos hacia qué dirección están yendo nuestras fuerzas y hacemos la misma difracción con la misma regla de 3, lo cual nos termina dando como resultado un número negativo que son menos 7.5 kilonewtons. Después debemos hacer lo mismo, pero ahora con las fuerzas en Y y ponemos como AY no la conocemos, o Y, la fuerza sigue siendo hacia abajo, que es la fuerza que está aplicando, entonces menos 30 más los 12.5 kilonewtons que habíamos encontrado, y eso se estaría multiplicando por los 4/5, que sigue siendo lo mismo hacia qué dirección está yendo nuestras fuerzas, o nuestro eje de Y y nuestro eje de X. Y esto nos da como resultante 20 kilonewtons. Ahora, aquí para hacerlo del cortante, se deben de sumar o aplicar un pitagorazo, el cual estaríamos aplicándolo con las dos fuerzas encontradas, la cual fue la fuerza de B más la fuerza de AX, que esto lo estaríamos elevando al cuadrado, la fuerza de AY y la fuerza de AX, lo cual nos estaría dando como una fuerza total de esas de la A de 21.36 kilonewtons. Después lo que tendríamos que hacer sería hacer con la fórmula de Tajo, que Tajo es igual a la fuerza entre 2 por el área, que en este caso nuestra fuerza resultante fue de 21.36 kilonewtons sobre 2, que estaría multiplicando a pi por el diámetro, que en este caso nuestro diámetro que nos habían dado en nuestro problema es de 20 sobre 2 entre 4. Y eso nos estaría dando un resultado de 33.99 megapascales, como de Tajo o Taoe de A. Después tenemos la Taoe de B, que en ese caso cambiamos, o la fuerza, que fue la fuerza encontrada al principio, que fue de 12.5 y solo hacemos el cambio, pero ahora nos dice que en el diámetro de B está de 30 milímetros. Ahora cambiamos pi por 30 al cuadrado sobre 4. Y eso estaría dándonos como resultado 7.68 megapascales. Bueno, en este caso, como conclusión general y después de ver el ejercicio aplicado, podemos decir que es muy interesante y es demasiado importante conocer cuáles son las resistencias de los materiales, porque en algún momento quien guste especializarse, en este caso en el diseño, ya sea de materiales o en la ayuda, pues, de algunos otros ingenieros para la realización de alguna construcción, de alguna casa, entre otras cosas, pues es bien importante saber cuál es la resistencia de los materiales ante algún desastre natural, ante algún desastre que sea mismo provocado por otros materiales y que se vea afectada esta construcción. También es bien importante conocer cuáles son las diferentes resistencias y por qué pasan las cosas en esos materiales y de ahí determinar pues qué es lo que puede estar pasando en ese material. Y en mi punto de vista, pues es muy interesante estos temas y podemos pues decir que es de mucha importancia para nuestra carrera logística. Bueno, en mi punto de vista, ya para que no se haga tan largo, es importante conocer esto, la resistencia de materiales, por si queremos tener una empresa y empezar a construir algún material y nosotros saber como quiera la resistencia que van a tener. En mi punto de vista, cabe mencionar que es importante saber la resistencia de los materiales para saber qué material es el que se va a adecuar más a la estructura de nuestra empresa u organización. El conocer la resistencia de materiales nos puede ayudar a saber qué podemos utilizar, a cuánto pueden soportar cada una de las cosas para que esto o nuestros planos o nuestros proyectos no tengan algún fallo dentro de la industria y poder utilizarlo como una herramienta para la creación de más lugares. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.